Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es salud, bienestar y patologías gastrointestinales. Lo vamos a enfocar básicamente, principalmente en animales de compañía, en este caso. Entonces, vamos avanzando. Los problemas gastrointestinales son de diversos tipos, pueden ser virales, parasitarios, bacterianos, que afectan a mascotas, en este caso, pues, perros y gatos. Mucho está muy ligado al tema de, puede ser por producto del hacinamiento, de repente porque no hay un adecuado programa de vacunación. El tema de la desparasitación también influye mucho en este proceso. Son animales que desde que cumplen los 30 días de edad ya están expuestos. Algunos, si es que las madres no han sido desparasitadas previamente, nacen con parásitos también. Entonces, hay todo un proceso, ¿no? Sobre todo si es que son animales que son de crianza, por ejemplo, ¿no? Animales de raza que tienen algún tipo de pedigrí. Entonces, siempre hay que tener el tema de las prácticas de prevención, ¿no? Ligadas tanto a perros y gatos. Entonces, hay diferentes problemas gastrointestinales. Dentro de ellos vamos a ver que hay que tomar en cuenta mucho la presentación clínica, cómo se desarrollan estas enfermedades en todo el proceso. Además, también hay que realizar un diagnóstico diferencial entre ellas, ¿no? Porque son múltiples y también tienen signos comunes. ¿No? Entonces, al tener signos comunes es difícil diferenciarlas, ¿no? Entonces, vamos a ver que nosotros podemos realizar diagnósticos diferenciales con parvovirus, parasitosis intestinales, que pueden ser yardiasis, hay un tema de himeriosis, toxocariasis en algunos casos, peces enematos, Dipilidium caninum, por ejemplo, también, en el caso de presencia de cuerpos extraños, gastritis, colitis, dilatación y obstrucción del estómago, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿ok? Ahora, en los problemas gastrointestinales, vamos a ver que dentro de la presentación clínica se puede dar uno de estos más síntomas, ¿no? Pueden ser vómitos, puede haber un tema de regurgitación, diarrea, y en este caso va a variar mucho, por ejemplo, podemos tener una diarrea sanguinolenta, una diarrea acuosa, una diarrea amarillenta, varía mucho el color, ¿no? Podemos también tener apatía, depresión, están tristes de la nada y por ende pues se vuelven inapetentes, no tienen ganas de comer, algunas no tienen deseos de tomar agua tampoco y ya desencadena un proceso de deshidratación, ¿no? Ya de por sí con la diarrea y los vómitos y la regurgitación o las famosas arcadas ya se ven pues signos de deshidratación rápida, sobre todo si son cachorros, ¿no? Ya si son perros adultos, demora un poco, pero también va a estar muy relacionado a la frecuencia de este tipo de signos, ¿no? Los espasmos abdominales también se presentan porque va a haber un tema de dolor abdominal, entonces eso también va a desgastar mucho al paciente, ¿no? Entonces hay que ver ese tema, ¿no? Porque esto va a estar relacionado con el tema de la diarrea, porque hay un incremento de la motilidad intestinal, entonces va a ser bastante doloroso para el paciente. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a ver que depende de la edad del animal, aunque no es excluyente. Todas las enfermedades gastrointestinales en sí van a afectar, obviamente, en diferentes grados, dependiendo de la etapa en que se encuentra el paciente, ¿no? Ya sabemos que tenemos tres etapas en lo que son mascotas en general. Podemos tener cachorros, adultos y pacientes geriátricos, ¿no? En los cachorros, lo usual. No por temas de, no hay planes de prevención respecto a la vacunación y tampoco desparasitación, o de repente como son muy juguetones, a veces sí ingieren cuerpos extraños. Entonces podemos tener algunas enfermedades como son la famosa parvovirosis, ¿no? Parasitosis, por ejemplo, usualmente encontramos el tema de dipilidium, ¿no? Cuerpos extraños también. En el caso de adultos ya puede estar relacionado, por ejemplo, podemos tener distemper en este caso, la fase gastrointestinal, podemos tener gastritis,
colitis, dilatación y torsión del estómago. En el caso del paciente geriátrico, obviamente ya hay todo un proceso, ya están el incremento de la edad encima y ciertas fallas orgánicas dentro de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que puede haber insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? Ahora, en el caso del parvovirus, sabemos que es un virus altamente contagioso que puede llegar a ser mortal, es cierto. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos que haber resuelto todos los signos y el tratamiento en 7 días. Si el animal sobrevive 7 días, es probable que sí se recupere, ¿no? Pero si entra en crisis en los 4 primeros días, es un poco complicado, ¿no? Entonces sabemos que es un virus altamente contagioso. Todos los animales pueden infectarse, sobre todo los cachorros. Y en realidad, sobre todo en cachorros, a partir de los 2, 3 meses de edad. Cursa con vómitos y diarreas. Esto es bastante común, sobre todo el dolor de las diarreas y la coloración también. Por eso es importante que se realice el tema de la vacunación, ¿no? La primera dosis a veces, dependiendo mucho del protocolo de vacunación que maneje cada veterinario, es esto, ¿no? Algunos vacunan a los 45 días, aplican una cuádruple, algunos vacunan a los 30 días, ponen una papi de PET, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo se maneje. Pero la idea es que tenemos un paciente que no lo han vacunado y que todavía es muy joven, tiene por ejemplo 40 días y bueno, lo sacaron a la calle, ha tenido contacto con otros animales, entonces el parvovirus es un virus que está en el ambiente. Entonces, al presentar los primeros signos de que no quiera comer, si estuvo normal o está un poco decaído, hay ligeras diarreas, entonces tiene que irse directamente al veterinario, porque cuando son cachorros son muy, muy, muy sensibles, muy delicados, porque todavía no han desarrollado como tal todo su sistema inmune. A lo mucho tenían el sistema inmune de la mamá, que le pasó las inmunoglobulinas necesarias a través del calostro. Entonces, solamente la va a proteger por un mes de vida, ¿no? Ya pasado ese mes, ya nuestros pacientes, en ese caso cachorros, van a estar muy susceptibles a ser afectados por virus, bacterias, parásitos. En el caso de la parasitosis, vamos a ver que debido a la parasitación de la madre puede transmitirse, como ya había comentado inicialmente en la introducción, a través de la placenta. ¿Por qué? Porque si las madres no se desparasitan oportunamente, van a estar parasitadas y hacer una gestación con parasitosis. Entonces van a traspasarle los parásitos a través de la placenta. Y también, de repente no sucedió así, pero también puede ser a través de la lactación, a través de la leche. Porque, por ejemplo, ¿qué tipos de nematodos pueden afectarlos? Pueden ser los nematodos, que son los presitos redondos, o los cestos. Nosotros también podemos tener el tema de las tenias, ¿no? En el caso de coccidios y yardiasis también, que son los protozoarios. Entonces, son algunos ejemplos que podemos tener. Por eso es importante que manejemos un protocolo de vacunación para la madre antes de la gestación. Desparasitar a los cachorros a partir de las 2 semanas aproximadamente. Esto también puede ser mortal en cachorritos, porque también les afecta todo el tema de la flora bacteriana, están los parásitos a nivel intestinal, entonces van a captar todos los nutrientes que ellos puedan tener, absorber, hace una disminución de su sistema inmune porque ya tienen que defenderse de los mismos nematodos que están a nivel intestinal, entonces no van a ganar peso, van a estar con una distensión abdominal. Y etcétera, ¿no? Entonces es importante que también se acuda al veterinario y se les pide el asesoramiento pertinente de cómo se va a hacer el protocolo de vacunación. Primero de desparasitación y luego de vacunación. Tenemos también la presencia de cuerpos extraños, ¿no? En este caso, pues vamos a ver que es bastante frecuente en cachorros porque son animales curiosos, eh, no sé, son animales curiosos que no, mm, que van a estar en contacto, no pueden agarrar algún objeto, de repente pueden comer algo que no deben, entonces, no, son curiosos.
Puede haber la ingestión de un material no digestible, pueden encontrarse en cualquier parte del tránsito gastrointestinal, puede ser el esófago, estómago, intestino. Por eso es importante que en este aspecto, y eso no solamente puede afectar a cachorros, también a adultos o animales gerontes, porque son mascotas, siempre están expuestos a al tema de la curiosidad, entonces es parte de, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso de los gatos, se pueden comer un hilo, en el caso de los perros, pasa por un tema de un hueso, o son animales que tienen el tema de la pica, una media, por ejemplo, entonces ahí ya es necesario otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, ya tenemos que que hacer, podemos tener un diagnóstico diferencial y de ahí ya hacer nuestros exámenes de diagnóstico. Dentro de ellos sí o sí vamos a tener que aplicar el tema de los diagnósticos por imagen, puede ser un rayos X, una ecografía. Entonces, esos van a ir de la mano. Y luego de eso nosotros vamos a poder determinar qué tipo de procedimiento podemos emplear. De repente ya es necesario un tema de cirugía. Entonces vamos a tener que aperturar la cavidad donde se encuentre. Esto de repente está en el estómago, de repente está a nivel del intestino, etcétera. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, hay gatitos que a veces se tragan un hilo y ese hilo está al final del ano, ¿no? Entonces la idea es que no se jale y ver la manera, ¿no? De repente ahí en ese caso podemos usar tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo. También tenemos el tema de la gastritis, ¿no? La gastritis es una afección e inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Hay diferentes tipos, puede ser aguda, crónica. La etiología es muy variable. Hay una alimentación inadecuada, hay ingestión de sustancias tóxicas, bacterias, virus, hay derivados de hígado, riñón. Eh, en realidad esto puede ser afectado básicamente puede estar relacionado al tema de la alimentación, ¿no? O de repente consumir alimentos que están prohibidos para mascotas también, ¿no? También puede ser la presencia de la misma flora, como hay un tema de lesión a nivel de la mucosa gástrica, entonces obviamente la flora ya, mm, la microbiota normal también va a volver a atacar, entonces puede afectar. O de repente, por ejemplo, hay algún productos muy grasosos, estamos relacionados en ese aspecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por lo menos? ¿Qué deberíamos hacer si es que nos empezamos a algún tipo de estos casos, ¿no? Un ayuno de 24 horas mínimo. Hay que realizar una alimentación específica para problemas gastrointestinales y hay que acudir al veterinario, ¿no? Probablemente aquí se hagan exámenes de diagnóstico de hemogramas completos para ver si hay un proceso inflamatorio, perfiles hepáticos. Relacionado también esto, se van a aplicar a partir de ello ya el tema de alguna fluidoterapia, ¿no? Un tratamiento con fluidoterapia y se le enviará pues una alimentación específica, ¿no? Para tratar los problemas gastrointestinales, se le darán protectores gástricos para que puedan eh, mejorar el tema de la digestión, porque usualmente van a tener animales que van a estar vomitando, de repente van a tener un tema de diarrea, entonces es importante este aspecto. Ya en el caso de que se presenten casos de colitis, vamos a ver que es una inflamación del tracto intestinal que va a afectar al intestino grueso principalmente, ¿no? Es decir, al colon, ¿no? Puede ser resultado de varias causas, puede ser colitis aguda, colitis crónica. La colitis aguda hay un comienzo súbito y puede durar solo un corto periodo. La colitis crónica es una enfermedad a largo plazo con síntomas recurrentes, presencia de heces pastosas o diarrea con sangre o moco, y hay estreñimiento también, tener alimentación específica para problemas gastrointestinales, acudir al veterinario, es importante, y bueno, a partir de esto pues se va a formular pues el tema del tratamiento, ¿no? Principalmente lo que se tiene que hacer es controlar la deshidratación si es que ha habido incremento de diarreas o vómitos y también el tema de la antibiótico terapia, si es que hay algún tema de problema bacteriano en este caso, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y obviamente también vamos a ver que el tema de la alimentación también va a tener que cambiar, ¿no? En el caso de la dilatación o torsión de estómago, suele producirse en razas grandes o gigantes, ¿no? Entonces, aquí es algo de atención urgente. Usualmente se debe a que hay una acumulación de gases en el estómago que hace que se dilaten, ¿no? Hasta que los ligamentos que los fijan cedan y se produzca el giro.
¿no? Es algo de muy peligroso porque ocurre un colapso en el riego sanguíneo, entonces puede producir problemas cardíacos como una arritmia y terminar en un shock sistémico, entonces es algo importante. Es importante que es una de las enfermedades más temidas. Usualmente las mascotas se muestran inquietas, no paran de moverse o quejarse, eructa, hay espasmos abdominales, va a intentar vomitar, pero no va a poder, solo arroja saliva espumosa en abundancia, el abdomen tiende a dilatarse, se hincha, se pone tenso y duro, y también puede estar timpánico, no suena como un tambor, entonces ahí es muy urgente que se llame o se les lleve de emergencia, ¿no? Entonces vemos aquí esta imagen. A ver, se activan acá. Mm, Es la imagen normal del corazón, del estómago. Vemos que está en proceso de hacer el giro, hizo todo el giro y se movió, ¿no? Porque se dio, ¿no? Porque se llenó de aire, ¿no? Entonces hace el giro y bueno, puede haber el tema de la compresión de alguna vena y se da el tema del shock sistémico y arritmias cardíacas, ¿no? Porque se está presionando una vena, una vena gástrica, por ejemplo, ¿no? Se está afectando el riego sanguíneo de la zona. Ahora, en el caso de insuficiencia renal, vamos a ver que hay una deficiencia de la funcionalidad de los riñones. Los riñones limpian adecuadamente la sangre de ciertas toxinas, principalmente la uricreatinina. Como resultado del fallo hay unos niveles anormales de estos productos y otros como fósforo, calcio, sodio, entre otros, ¿no? La sintomatología digestiva, en este caso siempre van a ver la presencia de vómitos y diarreas, es debido a la elevación de los niveles de urea, ¿no? Por eso es que también una de las pruebas diagnósticas van a ser sacar un perfil renal, ¿no? Donde nos van a dar los niveles adecuados de urea y creatinina, ¿no? El organismo trata de eliminarlas por el estómago e intestino, produciéndose una irritación de ambos, ¿no? La idea es que se hagan pruebas analíticas sanguíneas y análisis de orina, luego de que se haya determinado el diagnóstico diferencial. Ahora bien, en el tema de las diarreas en general, vamos a ver que es una alteración de las heces caracterizadas por un aumento del volumen y fluidez, ¿no? Y porque va a haber un incremento de las deposiciones en comparación con las condiciones fisiológicas normales, ¿no? ¿Quiénes son los causantes de la diarrea? En sí vamos a ver que la diarrea tiene cuatro razones generales para ocurrir, ¿no? Uno son los desbalances osmóticos, la secreción excesiva, la exudación intestinal y los trastornos de motilidad. Vamos a ver que los agentes etiológicos usualmente pueden ser virus, por ejemplo, en este caso, que tenemos patógenos entéricos primarios, ¿no? Tenemos el parvovirus canino, el coronavirus entérico felino, ¿no? Los dos primeros van a afectar a los pacientes caninos y el último al paciente felino, ¿no? Patógenos que causan enfermedades sistémicas. En este caso, y que también van a tener una de las sintomatologías va a ser el tema de la diarrea, vemos que es el virus de la poliocopenia felina. También vamos a tener el distemper canina, pero como ya habíamos mencionado, el distemper tiene tres fases, ¿no? La, la digestiva, la respiratoria y la nerviosa, ¿no? Entonces, dentro de ellas vamos a ver que el distemper canino también va a tener signos de diarrea, vómitos, etcétera. El coronavirus felino también, el virus de la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina, ¿no? Son aquellos patógenos que causan enfermedades sistémicas, ¿no? En el caso de las bacterias, vamos a tener que tenemos el Campylobacter jejuni, que afecta a perros y gatos, la salmonela, perros y gatos, la Yersinia pseudotuberculosis enterocolítica, que afecta a gatos y perros, la Escherichia coli enterotóxica, entre invasivo y entre patógena tenemos perros y gatos, Mycobacterium gatos, Clostridium perfringens perros, Enterococcus durans perros, Helicobacter perros y gatos, la Shigella en el caso de los perros, ¿no? También las R. rickettsia, que es el perro, la Neurorickettsia, la Helminthoeca y la Helocomínica en caso de perros. Ya son los protozoos, vamos a tener los más comunes, ¿no? Y el que siempre vamos a escuchar son el tema de la giardia. No, la giardia sí en perros y gatos, ¿no? Por ahí podemos encontrar un Cryptosporidium también y un Isospora, pero menos frecuentes, ¿no? Las pentatrichomonas, las Valentidium coli también algunas veces se presentan casos y la entamoeba isolítica en caso de perros y gatos también.
Son protozoarios que van a generar procesos de diarrea, vómitos y signos de deshidratación y todo ello. Parásitos, tenemos el ancilostoma canino, los estrongiloides, la toxácara y la trichuris vulpes, ¿no? Entonces son los más comunes. Los tres primeros van a afectar a perros y gatos y el último pues va a ser más frecuente en perros. Otras causas van a ser las obstrucciones, que por ejemplo por el tema de cuerpos extraños que ya habíamos comentado, masas, cuerpos extraños, procesos de intususcepción intestinal o por lo menos también la presencia de una hernia hiatal, ¿no? Puede haber intolerancia dietaria porque hay un problema de no soporte del tipo de alimentación que se le da a la mascota y a veces los dueños no se dan cuenta. Entonces es importante que se observe qué tipo de alimento le estamos brindando, con qué frecuencia y qué cantidad, ¿no? Las drogas también, de repente hay un tema de uso de algún medicamento constante que se les da para manejar alguna patología subyacente. Entonces, puede generar, ¿no? Diarreas, una reacción propia, ¿no? Enfermedades inflamatorias intestinales, la presencia de algunas neoplasias, pancreatitis aguda, tóxicos, medicamentos, puede ser también la presencia de enfermedad de Addison, o el tema aquí, ¿no? Consumo de cuerpos extraños también, ¿no? De basura, huesos, un material no alimenticio en mal estado. También las enfermedades hepáticas, la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. Aquí tenemos algunas zoonosis, por ejemplo, bacterias que Campylobacter jejuni, son inmediatamente infecciosas, perros y gatos, helicópteros, perros y gatos también, la salmonela, perros y gatos, la entamoeba que son quistes inmediatamente infecciosos que afectan mayormente a perros, los parásitos estos, Echinococcus multiloculares, el Echinococcus granulosus, Multiceps mulciceps, parásitos coccidios, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma. Y aquí tenemos que en el caso del Echinococcus granularis, vemos que esto es un parásito, es un cesto que lo transmiten los caninos, ¿no? Y también es zoonótico, ¿no? Hay que mencionarlo, porque liberan las progliotides a través de las heces, ¿no? Entonces, van esto a veces, por lo menos en nuestro país, en las zonas de las sierras, es de buenas prácticas, ¿no? Y pues los perros llegan a consumir pues menudencias de ovinos que de repente han estado parasitados, entonces son afectados, ¿no? Y bueno, pues tenemos, a veces hay de repente pequeños descuidos, en el caso de los niños, entonces tienen contacto con las heces, no se lavan las manos, de los perros, ojo, entonces pueden estar afectados. En el caso de la Toxoplasma gondii, pues usualmente está muy relacionado al tema de los gatos, ¿no? Pero hay que mencionar que los gatos le liberan una vez en su vida, ¿no? Y también se infectan una sola vez, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Entonces, es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta y además el gato no es el único transmisor, ¿no? Vemos el tema que puede ser por consumir carne mal cocida, por tener contacto con verduras que no han sido adecuadamente lavadas y desinfectadas. Entonces, es variable, ¿no? También los gatos son una fuente de infección, pero no la principal, ¿no? Tenemos parásitos flagelados también en el caso de la giardia, ¿no? La giardiasis usualmente ocurre cuando hay un tema de hacinamiento y mala limpieza y desinfección de los lugares donde hay criaderos de perros, por ejemplo, ¿no? También es zoonótico, puede afectar a los niños sobre todo, porque tienen contacto con las mismas heces de animales infectados y no se han hecho el adecuado lavado de mano, ¿no? Entonces aquí es algo que hay que tener en cuenta mucho. También tenemos los parásitos helmintos, tenemos el ancilostoma canino, es una larva infecciosa. Luego del tercer día de incubación hace la penetración en piel de larva en el medio ambiente, ¿no? Afecta a caninos. Tenemos la Toxocara canis también, que es un huevo larvado inmediatamente infeccioso. Luego de L1 a L3 semanas de incubación, exposición al medio, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta esto, ¿no? A ver, hay que hacer énfasis también en la historia clínica. Cuando tenemos este tipo de problemas gastrointestinales en general, tenemos que hacer énfasis en la historia clínica. Dentro de ella es importante que nosotros tomemos en cuenta mucho la historia, ¿no? Hagamos un adecuado recuento, ¿no? Le preguntamos al paciente el nombre, la raza, qué edad tiene vacunas, no tiene vacunas, ha sido desparasitado cuando fue la última vez, tiene alguna enfermedad,
adicional, ¿no? Tiene alguna patología subyacente, eh, en qué zona vive, tiene contacto con otros animales, qué tipo de alimento consume, si toma algún medicamento, presenta pulgas, obviamente se las revisa, cuándo fue su última vacunación, tiene las vacunas completas, etcétera, ¿no? Esos son algunos de de las principales preguntas que se deben hacer. Ahora, después hay que establecer las frecuencias, ¿no? Vamos a hacer la medición de constantes fisiológicas del paciente. Saber, además de establecer, por ejemplo, si vemos que hay presencia de diarrea, entonces ya tenemos que hablar con el dueño otra vez y preguntar con qué frecuencia las tiene, cada cuánto, qué coloración tienen, es abundante, tiene olor, no tiene olor, qué tipo de, si es consistente, el tipo de consistencia, si es acuoso, es pastoso, qué color tiene, ¿no? Además, por ejemplo, si es que hay presencia de sustancias en la casa o de repente lo han visto comer algún objeto extraño, si le han dado algo de comer en la casa o de repente han recibido algún tratamiento previo por parte de ellos, porque a veces hay dueños que les da pena su mascotita y ya le están dando alguna cosa, ¿no? Ven que tiene fiebre, ah, ya Panadol o ibuprofeno, entonces tenemos esas cosas, ¿no? En este caso, pues si es que ha habido un tratamiento adicional, sabemos que esos son medicamentos no aptos para mascotas y que empeoran al paciente, ¿no? Entonces hay que llevarlo de urgencia. En el caso de que tengamos cachorritos que tienen bastante diarrea, entonces sí, también es urgente, como ya habíamos conversado, los cachorros son bastante susceptibles. Entonces, en el caso de cachorritos se considera una urgencia. Hay que tener puntos de cuidado también. Cambios, por ejemplo, no observar cambios en las evacuaciones por más de 2 días, presencia de sangre también, heces fétidas, heces líquidas, si es presencia de objetos extraños en heces, o sea, plásticos, cartón, hilos, entonces son puntos que hay que tomar en cuenta. Ahora, tenemos dos tipos de diarrea, ¿no? Tenemos diarreas agudas y diarreas crónicas, ¿no? En el caso de diarreas agudas, vamos a ver que tiene un desarrollo rápido y aparatoso, ¿no? Tiene mal estado general del animal, dolor abdominal a la palpación, deshidratación, desequilibrios electrolíticos y acidosis. Puede acompañarse de vómitos, tiende a solucionarse con tratamientos sintomáticos adecuados, ¿no? Crónica, desarrollo lento, más de 2 semanas, deterioro animal paulatino, dolor abdominal poco marcado, grado de hidratación normal o leve, no suele presentarse vómitos, no responde a tratamientos sintomáticos, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Usualmente la aguda es la que está en proceso de desarrollarse la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que ya el cuerpo del animal se adaptó al tema de los niveles de que haya algún tema de dolor, fastidio, incomodidad, ¿no? Entonces va a ser algo crónico, ¿no? Porque ya va a estar como que acostumbrado, entonces el avance de la enfermedad va a ser mucho más rápido y doloroso para el paciente, ¿no? Entonces vamos a ver que hay grandes diferencias. Usualmente la crónica va poco a poco, ¿no? Es lento, más de 2 semanas, ¿no? En cambio, la aguda puede ser a los 15 días, a los 7 días, por ejemplo, ¿no? El animal se evidencia mal como tal, rápidamente, ¿no? En la caso de una crónica vemos que es un deterioro bastante lento, ¿no? Paulatino. Entonces, a la primera no nos vamos a dar cuenta si el animal está mal como tal, ¿no? Sí, de repente vamos a verlo decaído, pero de repente de nuevo está bien, ¿no? Y está así, sube y baja, ¿no? Hay un tema de estado anímico ondulante. ¿No? El dolor abdominal a la palpación, por ejemplo, aquí no tiene mucho dolor, entonces es difícil de diagnosticarlo como tal, ¿no? Como veremos aquí. No es tan evidente como en el caso de la aguda, ¿no? Y bueno, ya cuando de repente nos damos cuenta, pues ya es muy tarde porque no responde a ningún tipo de tratamiento sintomático, ¿no? En cambio aquí sí, ¿no? Ya nosotros nos dimos cuenta, entonces ya lo llevamos inmediatamente al veterinario y nos damos cuenta que sí, pues no tiene un tratamiento, todavía tiene tratamiento, puede manejarse el dolor, las diarreas, las arcadas, los vómitos, ¿no? En el caso cuando las diarreas son de intestino delgado, vamos a ver características en las heces, en la defecación, y vamos a ver algunos signos interesantes, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver el volumen aumentado de las heces, va a haber mucosidad que va a ser rara, en realidad no hay mucha, la melena puede ser ocasional, que es sangre con heces, ausencia de hematoquesia, ¿no? Esteatorrea, puede haber presencia de restos del alimento sin digerir también, y va a haber variaciones en el color, ¿no? Características de la defecación.
Vamos a ver que no hay tenesmo, hay frecuencia poco aumentada de la defecación y no presencia disquesia, ¿no? Signos auxiliares, vamos a ver que hay pérdida de peso, suele acompañarse de vómito, hay presencia de borborismos intestinales aumentados, halitosis, hay mal olor a nivel de la cavidad oral y porexia. En el caso de las diarreas de intestino grueso, vamos a ver que también son completamente diferentes. Vamos a ver que las características de las heces son volumen normal o disminuido, hay presencia de moco, hay ausencia de melena, hay presencia de hematoquesia, hay ausencia de estetorrea, no suele presentar cambio de color, hemorragias, ausencia de alimentos y ligero. Características de la defecación, hay urgencia en la defecación, hay tenesmo, aumenta en la frecuencia, disquesia. Signos auxiliares pueden no presentar eh, vómitos esporádicos, hay flatulencias poco frecuentes, hay borborismos normales, no hay halitosis y el apetito es normal, ¿no? En este caso. Ahora nos vamos al tema del diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Vemos que es un diagnóstico presuntivo, ¿no? Usualmente va a estar muy relacionado en que nosotros tenemos que evidenciar todo el tema de los signos, ¿no? Hacer primero la historia clínica bien, pero hacerle las preguntas necesarias al dueño. De ahí vamos a hacer el examen clínico, ¿no? Luego nosotros vamos a determinar si es que necesitamos pruebas de laboratorio, ¿no? Pueden ser de repente hay que hacer aislamiento de algún microorganismo, hacer pruebas de laboratorio, kits, test rápidos, etcétera, ¿no? Y luego plantearemos una respuesta, un tratamiento, ¿no? Entonces, algunos de los exámenes o pruebas de diagnósticas que podemos hacer, por ejemplo, ¿no? En tema de la materia fecal, podemos hacer análisis de flotación y sedimentación, ¿no? Recuento de células sanguíneas, podemos hacer un examen de sangre, por ejemplo, eosinófilos, podemos hacer una citología rectal, extensiones directas en húmedo de materia fecal, se pueden hacer pruebas de flotación con sulfato de zinc, análisis seriados de materia fecal de 3 a 5 días, aspirado duodenal por endoscopia, tinción de moco o heces con azul de metileno, ELISA o aglutinación pasiva inversa en lámina a partir de la muestra fecal. Usualmente los tratamientos que podemos emplear son antidiarreicos, terapia hídrica, el tema de la fluidoterapia, determinar la causa primaria y establecer los antibióticos necesarios y el tratamiento complementario, ¿no? Que está muy relacionado al tema al restringir la alimentación, que es un tratamiento paliativo usualmente, y modificadores de la motilidad, ¿no? Entre réticos podemos utilizar el caolín de pectina, 2 miligramos por kilogramo vía oral cada 6 horas por 3 días. Estos ya son tratamientos casi vía oral que de repente se plantean en casa, ¿no? El subsacilato de bismuto, por ejemplo, 20 miligramos por kilogramo vía oral cada 8 horas. Son referencias básicamente, ¿ah? En terapia hídrica podemos hacer corrección de la deshidratación 12 horas, pues es fluidoterapia continua, dependiendo de cómo esté el paciente, obviamente, el nivel de deshidratación, porque de acuerdo a al porcentaje de deshidratación, nosotros vamos a establecer el flujo de la fluidoterapia, así que esto es variable. Calcular las pérdidas recientes, podemos emplear diferentes tipos de suero que hay, puede ser fluidoterapia con cloruro de sodio, puede ser lactotorringer, puede ser un suero polielectrolítico, etcétera, ¿no? Pero obviamente vamos a determinar primero cuáles son las pérdidas que está teniendo nuestro paciente para poder escoger adecuadamente el tipo de suero. Causas primarias, por ejemplo, antibióticos, trimetoprim, sulfatrimetoprim, 30 miligramos por kilogramo cada 24 horas, puede aplicarse metronidazol. Antiparasitarios, y bueno, dependiendo si es un cuerpo extraño, hay una intususcepción, cirugía, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un videito antes de seguir para poder complementar la clase del día de hoy. Gastrointestinales o del sistema digestivo. De esto pues hay igual demasiadas enfermedades, pero vamos a aplicar digamos la nutrición más o menos parejo para todos estos problemas. Vamos a empezar con lo que son las enfermedades. Pues bueno, para el sistema gastrointestinal podemos tener enfermedades de distinto origen, como es por medio de virus, de bacterias, por parásitos,
incluso puede ser por cuestiones de estrés o también por lo que es una indiscreción alimentaria, que es básicamente comer cosas, objetos que realmente no son comida, o puede ser comer basura, por ejemplo, o también comer pues en exceso, o una intolerancia alimentaria, que no es lo mismo. Básicamente esto vendría siendo como un tipo de alergia. Digamos que van a consumir un alimento al que no toleran, y pues eso nos puede ocasionar una inflamación del intestino o del sistema gastrointestinal, y en casos pues más graves, vómitos o diarreas. Vamos a entrar a las enfermedades virales. Las más comunes, pues bueno, lo que es parvovirus y moquillo, o que realmente es distemper canino. Pues estas dos enfermedades las vemos más en cachorros. Vemos vómitos, vemos diarrea con sangre, y pues bueno, son las más comunes. Hay vacunas para estas dos enfermedades. Realmente pues por eso es necesario protegerlos. Las dos enfermedades pueden llegar a ser mortales si no se tratan, pero pues bueno, hay que prevenir antes que pensar en tratarlo. Otros virus que podemos tener puede ser por cuestión de hepatitis, por el adenovirus tipo 1, o por coronavirus. Este coronavirus no es el COVID-19, el que, bueno, por culpa de este virus tuvimos la pandemia, estuvimos todos encerrados, etcétera. El coronavirus o varios tipos de coronavirus ya han existido desde hace mucho más tiempo. Y uno de estos tipos afecta a nuestros perritos en el sistema gastrointestinal, perros y gatos. En el sistema gastrointestinal, y también podemos tener pues signos como vómito o diarreas. Vamos a pasar a las infecciones bacterianas o enfermedades bacterianas, ocasionadas obviamente pues por una bacteria. Las más comunes lo que es E. coli y Salmonella, que son dos bacterias que también podemos presentar nosotros como personas, pueden presentar los perros, los gatos, básicamente todos los mamíferos. Hay también estudios en algunas otras especies de animales donde presentan estas bacterias, ya sea de forma normal, o sea que digamos que conviven normalmente con estas bacterias, o también de forma patógena, o digamos que sí los llegan a infectar, como en reptiles y aves. Pasando a la parte de los parásitos, vamos a hablar de los perros. Los parásitos más comunes es lo que es el Dipylidium caninum, que es como la tenia en nosotros. Este es un gusano segmentado. Por aquí hay una imagen con fondo negro. Es un gusano que tiene varios segmentos, y estos segmentos llevan huevecillos y los va expulsando en las heces, y se llegan a ver como pedacitos de arroz en las heces, o cuando ya hay mucha carga de parásitos salen los gusanos tal cual. Otro gusano es lo que es el ancilostoma. Vamos a poner una imagen de lo que es el huevecillo para tener, digamos, diferentes formas. También es un gusano. Este gusano en la parte de la cabeza va a tener como unos ganchitos, unos dientes con los que se va a adherir al intestino, y una vez que se suelte pues deja ahí un sangrado, deja lesiones, y por eso hay un sangrado. Otro parásito también muy común, que no es un gusano, es un protozoario, es lo que es la giardia. Giardia canis. En humanos está lo que es la Giardia lamblia, me parece. En perros es la Giardia canis. Básicamente es muy parecido, no es el mismo parásito, pero es de la misma familia, por así decirlo. Hay muchos otros parásitos, también en gatos, por ejemplo, está la cuestión de la toxoplasmosis o el Toxoplasma gondii, que ya hablamos en un video sobre eso, de los mitos de este parásito o del tener gatos con mujeres embarazadas, ¿no? También es un parásito pues que digamos común en los gatos. Igual no es un gusano, es un protozoario. Digo, hay muchos tipos de parásitos o muchas especies, y pues no vamos a nombrar todas acá. Pasando a la causa de estrés, pues el estrés va a hacer que el cuerpo libere cortisol, precisamente las glándulas adrenales, y también lo que son sustancias inflamatorias. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el intestino se va a empezar a inflamar, y esto va a generar pues digamos una respuesta una respuesta en el sistema, y es lo que en personas también se le conoce como colitis nerviosa. Básicamente por el estrés cuando se llega a generar esta inflamación intestinal. Pasando a lo que es la indiscreción alimentaria. Pues bueno, en la indiscreción alimentaria también vamos a meter lo que es el consumo de huesos. ¿Por qué? Porque no es nada sano que consuman el hueso. Hay dietas que están hechas, digamos, caseras por, bueno, no sé si sean veterinarios o no.
Yo sé que mucha gente o que hace alimento crudo le pone huesos. Realmente no es nada recomendable. Y pues bueno, entra lo que es el consumo de huesos, el consumo de objetos. Por ejemplo, hay una radiografía con una aguja, que es la línea blanca que vemos en la radiografía. Y pues bueno, es un paciente que tal cual llegó a consumir la aguja con el hilo. Y pues bueno, ahí muchas veces no perfora, pero otras veces, sí, o la mayoría de las veces más que nada sí llega a perforar, no rasga, pero sí llega a quedar saturada y pues tenemos que hacer una cirugía. El consumo de basura también es una indiscreción alimentaria, ya sea cáscara de algo o plásticos, cualquier cosa. Hemos tenido pacientes que se comen metales también. Y pues bueno, normalmente los tenemos que operar para sacar estos cuerpos extraños. Pacientes que se llegan a comer sus pelotas u objetos que están tal cual en el piso. Y acá en esta tercera radiografía, pues bueno, ya vemos lo que es el consumo de huesos, ahí en una radiografía tal cual. Todas las partes blancas que se ven así como troceado, es pues hueso tal cual, son huesos que se llegó a consumir. Y la parte negra que vemos pues es el gas que se está ocasionando en estómago e intestino. Estos huesos seguramente algunos perforaron, obstruyeron el paso del sistema digestivo y pues está acumulando gas. Entonces estos pacientes pues los tenemos que operar para retirar lo que está causando la obstrucción. Y pues obviamente es una cirugía que lleva su proceso de recuperación, sus medicamentos, y esto pues se puede evitar pues con ciertos cuidados, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí este video. Le digo, hay muchas enfermedades de varios tipos. La mayoría nos van a ocasionar vómitos y diarreas, pueden progresar a generar vómitos y diarreas con sangre. Pero pues bueno, entonces vamos a pasar ya a la cuestión del manejo nutricional en el siguiente video. Y recuerden tanto suscribirse al canal, recomendarnos, compartirlo. Ya hay un video en el canal de Contando Vidas Salvando Almas sobre lo que vamos a hacer con el dinero cuando empecemos a monetizar. En esta primera ocasión pues se va a ir todo el dinero para apoyar al señor Adalid, para que pueda comprar alimento, para que pueda pues hacer lo que sea necesario para tener bien a sus perritos. Y también pues bueno, llevar a sus perritos a consulta. Recordamos que ningún video va a sustituir una consulta. Esto no es para formar nuevos veterinarios, no es para decir, bueno, pues acá en el video vi que así se hace y lo hacemos para ahorrarnos el veterinario. No, porque cada caso es diferente, ¿va? Entonces les recordamos pues asistir a consulta al menos una vez al año para dar su seguimiento, para dar una valoración general y detectar enfermedades a tiempo. Que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video. El día de hoy. Gracias a todos por su atención. Buenas noches.